Sobre las civilizaciones precolombinas, de las cuales se encontraban en el centro y sur de América, antes de que fueran descubiertas por Cristóbal Colón. Estas eran los incas, los mayas y los aztecas. Los mayas se encontraron en el año 100 al 1550 después de Cristo. Su ubicación era en los estados de México y la península de Yucatán, de lo cual actualmente sería Guatemala, Belice, Honduras y Chiapas. La organización política eran ciudades-estado de los cuales los gobiernos eran independientes y aunque todos formaban una civilización y cultura en común. Su organización social se basaba en la jerarquía y autonomía política que era el Jalak Unik. Este cargo era hereditario. Después le seguía el sacerdote, Almacán, el jefe supremo. Después estaban los Erabotabo, que eran los jefes de las familias campesinas, que eran denominados los esclavos. Después tenemos la economía, que se sustentaba por la agricultura, que se basaba más que nada en el maíz y se realizaba un sistema de roza, que aunque también cultivaban semillas de cacao, construyendo en un canal del río. La organización del régimen de la religión eran politeístas, es decir, recibían culto a muchos dioses, el dios de la lluvia o el dios de la muerte, incluyendo el calendario de los cielos, que era generalmente de los mayas, que depositaban toda su confianza en las actividades del pueblo. La arquitectura fue una de las más complejas, donde las decoraciones estaban construidas con forma piramidal. En el arte utilizaban tonos claros y diseños naturales con carácter decorativo simbólicos. Por otro lado, tenemos la civilización azteca, que se encontraba en el año 1250 después de Cristo al 1521. Su ubicación era desde las costas del Golfo de México hasta el Pacífico. Su organización política era monárquico teocrático. La sociedad vivía para y sus dioses, incluyendo que el hombre vivía para alabarlos. Después tenemos la parte social, que estaba el emperador, que poseía un poder ilimitado, junto a él los guerreros sacerdotes, que formaban un grupo social con mayor poder. Los guerreros principalmente tenían el apoyo del emperador, que les permitió la creación de un imperio muy poderoso. La mayor parte de la población eran artesanos, agricultores y los salvadores del pueblo, que se los llamaban capulli. La economía estaba ligada a la agricultura y al comercio, construyendo huertas flotantes, que se llamaban chinampas, hechas de caña, barro, ramas y lino. El comercio sustituía el trueque. La región era politeísta, uno de los aspectos más característicos de esta región por la práctica de sacrificio. Para la agricultura, acto de las creencias religiosas según sus edificios más representativos como los templos piramidales, según la tradición maya. Después tenemos una de los principales civilizaciones que estaba ligada a América, en donde se encuentra la civilización inca, que fue en el año 750 después de Cristo al 1162. La ubicación va desde la parte occidental de América del Sur, en particular los Andes, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, donde se encontraba el territorio inca y donde se llamaba Tahuantinsuyo. La política tenía un sistema teocrático y absolutista. La máxima autoridad era el llamado Inca Caudillo, quien era aconsejado por un consejo de orejones. Su organización social eran grupos de familia que recibían el nombre de Ayllu. Tenían un sector de tareas para trabajar a su beneficio y al Estado. Se dividían en tres grupos: los nobles, los sacerdotes y el pueblo. La sociedad inca tenía una clase social estable muy diferente. El clan incaico proveniente de lo alto militar y político. Su economía se basaba en la agricultura y eh, se le pagaba tributo a los que se llamaban mita, de la cual se basaba la mano de obra. Se dedicaron al cultivo de terrazas. La región se caracterizó más que nada por ser politeísta, ya que trataba de estar
en armonía con la naturaleza y lo que lo rodeaba. La concepción giraba en torno a las creencias, en torno al sol y el ser simbólico más sagrado y más importante del imperio. La arquitectura es la más significativa, construyendo templos, puentes, caminos, entre otras cosas. La pintura se le plasmaba piezas de cerámica. Al paso de los años mantenían un legado para las nuevas generaciones. Por ejemplo, el legado que tenían los mayas eran las creencias, donde se desarrollaron más que nada en la matemática, en la astronomía. Gracias a ellos crearon su propio calendario. Por otro lado, los aztecas crearon abundantes testimonios de la cultura en numerosas ciudades, hoy semi-destruidas, y el legado inca en la arquitectura, donde usaron avanzadas técnicas para trabajar bloques de piedra que resistieron a muchas guerras, y el gran ejemplo de esto es el Machu Picchu, donde no utilizaron ningún tipo de cemento, sino que estaban acopladas entre sí. Este es un gran legado para la parte de estas civilizaciones hasta que nuestros días permanezcan vigentes, como su cultura, costumbres. Construcciones que dejaron y siguen maravillando al mundo.